Hola, ¿qué tal? En este video les estaré explicando cómo formular hidruros. Comencemos. Los hidruros son compuestos binarios formados por el hidrógeno unido a un elemento del grupo 1A, 2A, elemento de transición o un elemento del grupo 6A o 7A de la tabla periódica. Debido a ello, los hidruros se clasifican en número 1, hidruros iónicos o salinos. Para comprender cómo se forman, usaremos como referencia nuestra tabla periódica. Entonces, los hidruros iónicos o salinos están formados por el hidrógeno y un elemento del grupo 1A o 2A de la tabla periódica. Veamos un ejemplo. El hidrógeno unido al magnesio forman lo que se llamaría hidruro de magnesio. Pero como ves, también ubiqué un número 2, lo que indica que se deben seguir ciertas reglas para formular este tipo de compuestos. Así que a continuación veamos cómo se hace. Entonces, ¿cómo formular hidruros iónicos o salinos? Veamos el siguiente ejemplo. Para formular el hidruro de rubidio usamos nuevamente nuestra tabla periódica para identificar correctamente los símbolos de los elementos que se mencionan en el nombre de este compuesto binario. Recuerden que siempre iniciamos con el elemento metálico, que en este caso es el rubidio. Lo buscamos en nuestra tabla periódica y encontramos que el símbolo del rubidio es Rb. Entonces lo escribimos. Luego identificamos el símbolo para el hidruro, que en realidad hace referencia al hidrógeno, cuyo símbolo es H. Así que lo escribimos al lado del rubidio. Entonces, vean que este es el orden. Primero se escribe el símbolo del metal salino y luego el símbolo del hidrógeno. Ahora el siguiente paso es identificar el número de oxidación del rubidio, el cual también es proporcionado por la tabla periódica. Entonces volvemos al rubidio y vemos que el número de oxidación del rubidio corresponde a 1. Entonces lo ubicamos encima del símbolo de rubidio en forma positiva. Ahora buscamos el número de oxidación para el hidrógeno. Igualmente volvemos al hidrógeno e identificamos su número de oxidación y vemos que también corresponde a 1. Entonces lo ubicamos encima del símbolo del hidrógeno, pero en forma negativa. Como regla general, siempre el primer elemento tendrá número de oxidación positivo y el segundo tendrá número de oxidación negativo. Ahora volvemos a escribir los símbolos del compuesto con sus respectivas cargas y procedemos a intercambiarlas para que pasen a ser los subíndices. Entonces, el -1 del hidrógeno pasa a ser el subíndice del rubidio, pero ya sin el signo negativo. Y luego la carga del rubidio pasa a ser el subíndice del hidrógeno, pero como ambos números son iguales se cancelan y nuestra fórmula quedaría así: rubidio e hidrógeno. Y como vemos, se cumple que el hidruro de rubidio es un compuesto iónico o salino, porque el hidrógeno se unió al rubidio, que es un elemento del grupo 1A. Ahora veamos la clasificación número 2, que corresponde a los hidruros metálicos. Igualmente usaremos nuestra tabla periódica como referencia. Entonces, los hidruros metálicos están formados por el hidrógeno y un elemento de transición, que como observamos son aquellos que corresponden a los subgrupos B de la tabla periódica. Entonces, si unimos el hidrógeno con el hierro, nos quedará así: hierro con el hidrógeno forma el hidruro de hierro 2. Como ves, a este compuesto se le acompaña con un subíndice 2. Entonces, ahora veamos cómo formular los hidruros metálicos. ¿Cómo formular hidruros metálicos? Para el compuesto hidruro de hierro 2, usaremos nuevamente nuestra tabla periódica para identificar los símbolos de los elementos que la componen. Entonces, una vez más iniciamos de atrás para adelante. Buscamos entonces el símbolo del hierro y vemos que es Fe. Lo escribimos y buscamos ahora el símbolo del hidruro, que como ya dijimos anteriormente está representado por el hidrógeno. Lo escribimos y ahora procedemos a buscar el número de oxidación del hierro. Y nos encontramos con que el hierro tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. Entonces, ¿cómo saber cuál de los dos números usar? Sencillo. El nombre del compuesto ya me indica el número de oxidación en números romanos, así que usaremos el número 2 para el hierro. Recuerda que siempre debemos ubicarlo en forma positiva.
Ahora procedemos a identificar el número de oxidación del hidrógeno y, como vimos en el ejemplo anterior, corresponde a 1. Entonces procedemos a ubicar el número de oxidación del hidrógeno en forma negativa. Ahora volvemos a escribir los símbolos de ambos elementos con sus respectivos números de oxidación y procedemos a intercambiar sus números para que pasen a ser los subíndices. Entonces el -1 del hidrógeno pasa a ser el subíndice del hierro y el +2 del hierro pasa a ser el subíndice del hidrógeno. Entonces nuestra fórmula quedaría FeH2, porque el 1 nos indica porque se sobreentiende que es 1. Una vez más vemos cumplido que el hidruro de hierro 2 es un hidruro metálico, porque el hierro es un elemento del grupo 8P. Veamos otro ejemplo para que esto nos quede más claro. Tenemos ahora el nombre hidruro de cromo 5. Buscamos el cromo. Su símbolo es Cr. Lo escribimos. Luego el símbolo del hidruro, que es H. Lo escribimos. Ahora buscamos el número de oxidación del cromo. Y vemos que el cromo tiene varios números de oxidación que corresponden al 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente nos encontramos con la incógnita, ¿cómo saber cuál número usar? Pero vemos otra vez que ya está indicado en el nombre en número romano y que corresponde a 5. Entonces procedemos a ubicarlo de forma positiva sobre el símbolo del cromo. Ahora vamos con el hidrógeno y seguramente ya tienes grabado en tu mente que corresponde a 1 su número de oxidación. Procedemos a ubicarlo sobre el símbolo del hidrógeno, pero con signo negativo. Escribimos nuevamente nuestra fórmula con sus números de oxidación. Los intercambiamos y nuestra fórmula final nos quedaría CrH5. Bien, ahora veamos la clasificación número 3 de los hidruros que corresponde a los hidruros volátiles. Estos compuestos están formados por el elemento hidrógeno unido a cualquier elemento, ya sea del grupo 6A o 7A de la tabla periódica. Por tanto, si el hidrógeno se une al cloro, va a formar la fórmula cloruro de hidrógeno. Como ves, en este tercer tipo de compuesto ya el hidrógeno no se le llama hidruro. Veamos por qué sucede. ¿Cómo formular hidruros volátiles? En el caso del seleniuro de hidrógeno lo formularemos de la siguiente manera. No olvides siempre usar tu tabla periódica. Bien, entonces iniciamos de atrás para adelante. Por tanto, iniciamos con el hidrógeno. Buscamos su símbolo en la tabla periódica. Este corresponde a la letra H. La escribimos. Ahora vamos con el seleniuro, pero en este caso solo tomaremos en cuenta el prefijo seleni. Acá te muestro la tabla de prefijos que deberás usar para encontrar con mayor facilidad el elemento al que corresponde dicho prefijo en la tabla periódica. Como ves, seleni corresponde al selenio. Entonces procedemos a buscar el selenio en nuestra tabla periódica y vemos que su símbolo es Se. Entonces lo escribimos junto al símbolo del hidrógeno. Ahora necesitamos ubicar el número de oxidación para cada uno de estos elementos. De acuerdo a la tabla periódica, el número de oxidación del hidrógeno es 1. Recuerda ubicarlo en forma positiva, porque en este caso el hidrógeno está de primero en la fórmula. Ahora veamos el caso del selenio. Como se puede observar, el selenio tiene 3 números de oxidación que corresponden al 2, 4 y 6. ¿Cómo saber qué número usar? Porque en el ejemplo de los hidruros metálicos vimos que junto al nombre se especificaba el número de oxidación en números romanos, pero en este caso no nos aparece ninguna referencia. Así que memoriza esta regla. Todos los elementos del grupo 6A tendrán como número de oxidación -2 y todos los elementos del grupo 7A su número de oxidación será -1. Entonces, ya que el selenio pertenece al grupo 6A,
su número de oxidación es -2. Entonces, ya que el selenio tiene ese número, se lo vamos a ubicar y será negativo en este caso. Aclarado esto, procedemos a ubicar su número de oxidación. Una vez más, volvemos a escribir la fórmula del compuesto con sus respectivos números de oxidación. Los intercambiamos para que pasen a ser los subíndices y nuestra fórmula final nos quedaría H2Se, donde se cumple que al ser el selenio un elemento del grupo 6A unido al hidrógeno, se convierte en un hidruro volátil. Bien, todo, espero que hayan comprendido este contenido. Muchas gracias por ver este video y no olviden, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor.